Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca del podcast. Hoy, día 31 de diciembre de 2023, vamos a publicar este pequeño programa hablando brevemente sobre lo que ha sido la experiencia del podcast del Foro de la Historia este año y sobre todo sobre los objetivos que nos habíamos marcado y vamos a, digamos, de alguna manera repensar si los hemos conseguido con éxito. Bueno, la verdad que lo bueno que tiene este podcast, y es que es una casa común de la cultura, y entre otras cosas también que hablamos de historia. Y como ya sabéis, en la historia las cosas no son ni blancas ni negras. Probablemente hay una capa de grises donde podemos, de alguna manera, encuadrar bueno, pues los temas de los que hablamos. La verdad es que este año ha sido, desde luego, creo que, bueno, pues una de esas capas de grises, quizá más blanco que negro en el sentido de que hemos conseguido hacer grandes programas y la verdad que programas de los que yo estoy bastante orgulloso. Pero bueno, seguimos una línea más o menos normal respecto a los años anteriores. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque hemos hecho muchos programas sobre cine, hemos hablado de literatura, quizá menos este año que el anterior, pero bueno, hemos seguido hablando más o menos de los mismos temas porque al final considerábamos que de alguna manera, bueno, pues el Foro de la Historia debía de ser eso, ¿no? Una casa común de la cultura donde de alguna manera se, digamos, hablara de diferentes temas y sobre todo se utilizara elementos como la música, el arte, la novela, por ejemplo, pues no lo sé, cualquier tipo de representación artística también, pues un poco para, bueno, pues hablar acerca de cultura, ¿no? Que era lo que estábamos. Uno de los primeros objetivos que nos marcábamos y que conseguimos terminar el día 26 de febrero era una charla sobre, bueno, pues la novela y la juventud. Yo soy una persona joven, aunque yo siempre digo que de espíritu tengo más de 85 años, una hipoteca pagada y probablemente una pensión mileurista. He de decir que soy una persona bastante normal, aunque a veces suelto frases como estas. Bueno, más allá del chascarrillo, y sí que es verdad que bueno, pues que lo cierto es que soy un poco viejoven, me planteé un poquito cómo podía, de alguna manera, intentar reflexionar cuestiones como la cultura y la juventud. Y bueno, lo ligamos con la novela histórica. Y así fue. Hicimos una charla muy interesante en la cual ciertos autores y autoras de la novela histórica pues nos hablaron con personajes tan interesantes a los que actualmente ya me une una amistad, como por ejemplo Laura Mas o Mario Villén o José Zoilo. Gente que, bueno, pues este año ha estado aquí en el podcast y con la verdad bastante satisfacción por mi parte. Bueno, por otra parte, este año, para mí personalmente, ha sido el año de la memoria democrática. Este año ha sido un año espectacular en términos, sobre todo, de crecimiento personal en este aspecto, ¿no? Ya sabéis que yo estoy especializado en España del siglo XX. Bueno, este año hemos subido muchísimos programas hablando sobre personajes interesantísimos, como por ejemplo Son Largo Caballero, con el programa con el que prácticamente empezamos el año. Por ejemplo, hemos hablado sobre Santiago Carrillo, sobre Eusebio Zimorra, hemos hablado también sobre Ho Chi Minh y sobre diferentes personajes que la verdad no están muy divulgados, pero que creo que era necesario divulgar. Probablemente el programa más interesante de este año, bueno, ha habido dos. Uno de ellos ha sido el de Santiago Carrillo, por dos razones. La primera, porque me abre un mundo que yo no conocía, o al menos que no había estudiado en profundidad, que es el del Partido Comunista de España. Y por otra parte, bueno, pues también la entrevista que le hice a Julián Ariza. En primer lugar, debo de decir que la entrevista de Santiago Carrillo fue muy interesante porque pude conocer a su hijo, incluso luego en persona, con el que además he tenido pues una serie de, digamos, charlas, ya más desde un punto de vista intelectual, y la verdad que debo decir que Jorge es una persona extraordinaria. También, gracias a Jorge, por eso lo destaco, pude conocer a Julián Ariza. Si bien es cierto que Jorge no me presentó a Ariza, bueno, pude, gracias de hecho a Juan Moreno, persona que, bueno, pues también estuvo en el Partido Comunista y que la verdad es que es una gran persona, siempre dispuesto a ayudar y siempre dispuesto a colaborar,
bueno, pues me presentaron a Julián Ariza. Para mí esto sí que fue muy interesante y sobre todo muy importante desde un punto de vista personal. Yo la verdad es que, bueno, la lucha del movimiento obrero siempre ha sido algo que me ha interesado mucho, ¿vale? Entonces, bueno, conocer a Julián Ariza, que ha sido uno de los fundadores de Comisiones Obreras, o como él dice, ha sido uno de los líderes prehistóricos de las Comisiones Obreras, la verdad es que es algo que me fascinó. Y bueno, y que también sí que es cierto que me ayudó muchísimo. ¿Y por qué? Bueno, como ya dije en el programa de Jorge, y no tengo por qué, de Santiago Carrillo, no tengo por qué esconderme, yo soy miembro de Comisiones Obreras. Para mí, la lucha obrera es algo importante, en el sentido de que creo que es probablemente la vanguardia hacia la liberación de las personas, más allá de cuestiones ideológicas, ¿no? Creo que conocer a Julián Ariza me dio una experiencia única y creo que fue realmente interesante. Sobre todo porque, bueno, la verdad que son de estos encuentros que uno le hacen ser, no sé si mejor persona, pero desde luego una persona un poco más completa, ¿no? Desde un punto de vista intelectual. Luego, por otra parte, más allá de la memoria democrática, o al menos de las cuestiones del Partido Comunista, pudimos hacer diferentes programas de actualidad. Probablemente el más interesante fue hablando sobre la ley de memoria democrática, una ley que considero incompleta, pero que sin embargo nos ha servido para, de alguna manera, reflexionar en el programa. Hemos hecho programas recientemente sobre Almudena Grandes, programas sobre los represaliados por la policía franquista y programas incluso hablando de la propia ley. Reitero que a mí me parece una buena ley, sin embargo creo que le falta bastante por avanzar. Por otra parte, deciros que el conocimiento sobre esta ley también me ha ayudado desde un punto de vista personal, porque, bueno, pues ahora tengo diferentes, no sé, cometidos que están relacionados y, por tanto, bueno, pues ha sido una buena experiencia. Puedo decir que el foro, en todos sus términos, siempre ha sido una capacidad de aprender. Y desde luego, ya no aprender yo solo, sino aprender haciendo que la gente aprenda. Que yo creo que para mí es algo importante, sobre todo porque, bueno, yo considero que la cultura debe ser algo público. Hilándolo con esto, también hicimos un programa muy interesante sobre por qué la cultura debía ser pública y sobre todo por qué considerábamos que debía de ser para todos y por qué el sentido de este podcast, ¿no? La verdad es que este programa también fue muy satisfactorio desde un punto de vista personal, porque sí que es cierto que conseguí reflexionar sobre ciertas cosas que la verdad que me preocupaban desde un punto de vista intelectual, porque considero que una buena parte de la cultura está controlada, otra parte está dirigida por grupos de poder y que por tanto espacios como este del Foro de la Historia son importantes. No es que yo sea un rojo de mierda y que diga que esto es así, sino que podréis ver que hay fundaciones que tienen millones de dinero y desde luego personas que tienen unas posibilidades altísimas acaban divulgando de maneras que la verdad que son tremendamente dudosas. Lo podemos ver por supuesto también en publicaciones de diversas editoriales que son, bueno, pues lamentablemente muy conocidas y que publican contenidos que no son desde luego de la mejor calidad. La verdad es que resumo este 2023 como un año de crecimiento personal, un año desde luego de crecimiento intelectual y por otra parte considero que este año ha sido un año en general de crecimiento del podcast. Hemos conseguido llevar al podcast a casi tener 5.000 seguidores, con un crecimiento absolutamente brutal, más de 350.000 visitas en todo el año, con prácticamente unas 20.000, 25.000 visitas solo en Spotify, y esas 350.000 solo son en Spotify, que actualmente es nuestra primera plataforma. Sin embargo, plataformas como iVoox con prácticamente 100.000 visitas anuales y con desde luego un poder de, digamos, de interacción con los oyentes y las oyentes realmente importante. Entonces, bueno, esto me ayuda mucho a seguir. La verdad es que cuando uno comienza a tener más de 100.000, 120.000 impresiones al mes, pues desde luego comienza a darse cuenta de que este foro de la historia, que empezó siendo un pequeño foro provincial, en donde simplemente nos reuníamos el día de mercado para, como dirían los romanos, hacer intercambios comerciales o jurídicos de propiedades y tal, se ha convertido en probablemente una urbe. Quizá no diría la de Roma, pero sí creo que una urbe como Hispalis, por ejemplo. O sea, es decir, un programa más o menos mediano. Lo cierto es que me llama la atención y que nunca pensé que iba a llegar a esto. El Foro de la Historia cumple pues 4 años, bueno, ya los ha cumplido este 2023,
con aproximadamente en septiembre, octubre, no sé exactamente, aunque quizá la fecha es lo de menos, y desde luego decir que en estos 4 años he tenido, pues bueno, la posibilidad de hacer ciertas cosas realmente importantes. Por otra parte, desde un punto de vista personal, también os comento, y yo normalmente no hablo de este tipo de cosas, pero deciros que ha sido un año importantísimo desde un punto de vista, sobre todo, de conocer gente nueva. Es decir, hemos conocido varias personas como Ginny, hemos conocido personas como Iván, que han seguido colaborando en este año y con los que te puedo decir que no son colaboradores, sino realmente son amigos con los que tengo una buena confianza, también personal. He podido seguir colaborando con una persona a la que admiro mucho, que es Rubén, persona, la verdad, que a la que tengo mucha estima y que probablemente yo no sería quien soy a día de hoy si no fuera por él, porque debo decir que él fue una de las primeras personas que me dio una oportunidad para colaborar en su blog, y que desde luego sin él no hubiera sido posible incluso lanzar la página web del Foro de la Historia. Página que a día de hoy tiene bastantes visitas y desde luego tiene bastantes interacciones diariamente. La verdad es que también estamos muy orgullosos con la página, porque siendo una página pequeña que no tiene aspiraciones a demasiado por el poco tiempo que le podemos poner, sí que es cierto que está siendo, pues bueno, desde luego una página visitada y que también genera conocimiento y reflexión. Bueno, ¿qué espero del 2024? Espero que los colaboradores sigan exactamente igual y que se sumen incluso otros nuevos y otras nuevas de cara al futuro. Me gustaría comenzar y seguir haciendo entrevistas sobre cuestiones como el movimiento obrero. De hecho, tengo pensado hacer un programa sobre la historia de comisiones obreras, que hay varios artículos realmente interesantes, e incluso hablando con la Fundación Primero de Mayo, que es una fundación de comisiones, hablando un poco sobre la historia del sindicato o de algún proceso importante como el proceso 1001 o de Marcelino Camacho. Y luego, por otra parte, me gustaría bastante seguir, digamos, metiéndome un poco en cuestiones de represión, ya no de España, sino del siglo XX. Me gustaría hacer un montón de entrevistas y seguir volviendo a traer personajes interesantes como los que trajimos este año, como Ángel Viñas, que fue espectacular y que a día de hoy, por cierto, en YouTube es probablemente uno de los personajes pues más importantes para nuestro canal. La verdad es que es realmente interesante y bueno, seguiremos en ello. Por otra parte, me gustaría de vez en cuando aportar estos programas reflexivos porque considero que son útiles de cara al futuro y sobre todo considero que son necesarios de cara también a nuestros oyentes, porque se darán cuenta que no somos personas, digamos, o sea, que no somos solo voces tras los micrófonos, sino que también somos personas que reflexionamos, que tenemos nuestra vida y que gastamos un tiempo importante en este programa, y no lo hacemos por las escuchas ni por generar una cierta admiración en nadie, sino simplemente porque consideramos que esto es un servicio público y bueno, pues nos consideramos servidores públicos. Así que bueno, en principio me gustaría que os dejarais vuestro comentario, un poco hablando sobre lo que esperáis en este 2024, y nada, daros las gracias a todas las personas, tanto que han escuchado este podcast como que han escuchado todos y cada uno de los programas que hemos subido en este 2023. Muchísimas gracias por apoyar al Foro de la Historia y nos vemos el año que viene.